Se ha llevado a cabo el evento sobre el futuro del trabajo híbrido con Windows 11 y se han revelado todas las novedades que llegarán pronto al sistema operativo. Así es que vamos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información en diversos temas en torno a Microsoft. Vámonos al grano porque el día de hoy, 5 de abril, se llevó a cabo el evento sobre el futuro del trabajo híbrido con Windows y hay que destacar todo el resumen de este evento, así es que espero que no sea un video demasiado extenso, pero ahí estará dividido por fragmentos en cuestión de temas. De primera instancia hay que destacar todas las novedades que llegarán pronto a Windows 11. Prácticamente en este evento destacaron las novedades que llegarán, que sin duda son indispensables para las empresas, y una de las más esperadas es que sin duda está llegando ya las pestañas en el explorador de archivos, algo que de momento prácticamente no nos sorprende porque ya se había filtrado, estaba escondido en una beta del sistema, lo descubrieron los del programa Insider, así es que eso ya es completamente confirmado, está llegando las pestañas al explorador. Pero esta es solo una de la larga lista de mejoras que incluyen desde subtítulos automáticos en todo hasta las carpetas en el menú de inicio. Vámonos por detalles porque las carpetas en el menú de inicio son completamente ya una realidad. Pronto podremos crear carpetas al mismo estilo que en Windows 10, aunque se parezca más a lo que vemos en iOS y en Android, en las que bastará con arrastrar iconos directamente para incluir varias aplicaciones en un mismo lugar. También podremos colocar etiquetas a esas carpetas de forma individual y las mejoras en el explorador, además de la importante llegada de las pestañas al explorador de Windows. También veremos nuevas mejoras como las sugerencias contextuales. Estos son recomendaciones de contenido relevante, incluyendo contenido que tengamos alojado en la nube cuando naveguemos por nuestros archivos y carpetas o hagamos búsquedas en el explorador. Por otra parte, las novedades en la asistencia de enfoque. El asistente de concentración o enfoque de Windows 11 recibe un nuevo temporizador integrado y una función de no molestar para personalizar y rastrear mejor nuestro tiempo de concentración. Esto ya se había destacado en las compilaciones que están llegando para el canal DET, pero ya se han confirmado que estarán llegando en la futura actualización de Windows 11. Por otra parte, subtítulos automáticos, y es que Windows 11 nos ahorrará tener que descargar subtítulos en múltiples escenarios. Los nuevos Live Caption funcionarán a través de todas las experiencias de audio dentro de Windows, es decir, que ya sea en aplicaciones nativas o desde la web, el sistema podrá generar subtítulos automáticos y en múltiples idiomas para todo el contenido. Por otra parte, las mejoras en el Snap Layout, los nuevos diseños de ajustes para las aplicaciones de escritorio de Windows son formas sencillas de organizar nuestras ventanas de múltiples formas con simplemente pasar el puntero del mouse por encima del botón de maximizar. Próximamente esta función también soportará controles táctiles directos en la pantalla. Y bueno, eso en cuestión de ciertas características que estarán llegando ahí al sistema operativo, pero por qué no ahora hablar acerca de lo que destacaron, y es la fusión de Windows 365 y Windows 11. Sí, una clase de switch, porque pasa de ser un Windows local a uno en la nube, como si fuese una pestaña del navegador. Y es que hay que sacar que a mediados de 2021 Microsoft lanzaba su servicio de ordenadores virtuales llamado Windows 365, que es básicamente una forma de alquilar la potencia de una PC con Windows 10 o Windows 11 desde la nube, al que se puede acceder desde casi cualquier dispositivo conectado. Y ahora la empresa nos está presentando el próximo capítulo de la evolución de este servicio, que se ha bautizado como Windows 365 Switch, una forma de cambiar entre tu PC en la nube a tu PC local con tan solo un clic. Sí, en este evento, que tal cual se dedicó a destacar todo en torno al futuro del trabajo híbrido con Windows, Microsoft nos ha contado sobre las nuevas integraciones entre Windows 11 y Windows 365, y estas incluyen tres novedades: Windows 365 Switch, que servirá para moverte sin problemas entre tu PC en la nube y tu PC local en un solo clic. Esta función permitirá a los usuarios de Windows 11 moverse entre Windows en la nube y Windows local desde la pista de tareas en la barra. Incluso soportará los atajos de teclado y gestos de siempre para intercambiar entre ventanas. Windows 365 Boot servirá para poder arrancar directamente en tu PC en la nube de Windows 365 con tan solo
simples pasos, es decir, iniciar sesión en tu Cloud PC y establecerlo como la experiencia primaria en tu dispositivo. Y por último, Windows 365 Offline, que ofrecerá la posibilidad de trabajar sin conexión y luego resincronizar automáticamente sin perder ningún dato, es decir, el trabajo que hagas desde la versión offline en tu PC en la nube es persistente y se sincronizará todo con tu cuenta una vez que te reconectes. También se ofrecerá una nueva app de Windows 365 para ir directo al PC en la nube desde la barra de tareas o el menú de inicio, y con estas herramientas Microsoft espera simplificar las experiencias en las empresas en entornos de trabajo híbrido, es decir, en cualquier escenario que requiera flexibilidad a la hora de trabajar en una variedad de dispositivos. Y Windows 365 supone una solución interesante para fuerzas de trabajo elásticas como becarios o contratistas, o para las necesidades informáticas a gran escala, como por ejemplo para los desarrolladores o hasta para los trabajadores remotos. Bueno, simplemente mencionar que arrancar desde una PC en la nube en una máquina con Windows 11 se siente como el verdadero futuro de Windows, al menos así lo ha destacado Microsoft, y está claro que Microsoft irá aún más lejos para combinar la PC en la nube y el cómputo local, todo esto en el futuro. Así es que se espera que todo esto esté llegando próximamente. Y bueno, también a destacar que el próximo lanzamiento de Windows 11 será el más seguro gracias a la inteligencia artificial, la nube y el nuevo hardware. Y prácticamente hay que sacar Microsoft Pluton y Windows 11 porque Microsoft Pluton, una tecnología de seguridad pionera en Xbox One, ahora es capaz de proteger las PCs, y Pluton adopta un enfoque Zero Trust y se basa en varias características de seguridad en Windows 11, incluida el TPM 2.0, el firmware y la protección de identidad, es decir, Direct Memory Access y Memory Integrity Protection. Y Pluton se integra con la CPU y el sistema operativo de una PC. También se actualiza regularmente para proteger los dispositivos contra toda clase de amenazas. Si bien Pluton ofrece beneficios de seguridad, algunos fabricantes de PC han optado por no usarlo en algunos dispositivos. Dell y Lenovo han optado por utilizar la tecnología Intel Pro para la seguridad, que no se puede utilizar junto con Pluton. Y recordemos que Microsoft solo presentó Pluton en 2020, ahora lo está reafirmando, más sin embargo veremos si puede llevar algún tiempo en enviarlo a más PCs. Y la próxima versión de Windows 11 tendrá la integridad del código protegido por hipervisor habilitada de manera predeterminada para proteger las PCs, y también el HBCI evitará que los atacantes inyecten código en las PCs, que es como el infame atacante de WannaCry y varias otras campañas de malware. Así es que esto está más protegido ahora, y la lista de bloqueo de controladores vulnerables de Microsoft usa Windows Defender Application Control, y que justamente esto nos ayudará a tener más seguridad, la garantía de la seguridad ahí en Windows 11. De hecho, la nueva característica llamada Smart App Control ayudará a garantizar que solo las aplicaciones seguras pueden ejecutarse en una PC, y Smart App Control utiliza inteligencia artificial para permitir procesos que se prevén que sean seguros, y Windows 11 verificará los procesos que ejecute una aplicación contra un modelo para determinar si una aplicación es segura. Windows 11 pronto tendrá una encriptación de datos personales que protegerá los archivos y los datos siempre que un usuario no haya iniciado sesión en un dispositivo. Y ahora vámonos con los datos curiosos, y es que Microsoft permitirá que los administradores de TI envíen mensajes ahí en Windows 11 que se muestren en la pantalla de bloqueo, los escritorios o encima de la barra de tareas. Por otra parte, destacar importantísimo que por ejemplo Windows 11 también está obteniendo algunas nuevas funciones de reunión impulsadas por la inteligencia artificial, que son el enfoque de voz, contacto visual, encuadro automático, el desenfoque de fondo, de retrato, todo esto en las videollamadas de Microsoft Teams. Así es que se ha obtenido esta gran función para el trabajo híbrido. Y bueno, vamos a destacar ahora las filtraciones que se vieron en este evento, porque siempre hay filtraciones. Aparte de ver el explorador de archivos rediseñado, se mostró también el diseño moderno de la barra lateral, y esperamos que pronto nos estén confirmando que prácticamente no se trata de un concepto, y la barra lateral del explorador prácticamente estará de esta manera. También, por otra parte, widgets a pantalla completa mostrados por segunda vez, y vemos que al menos es como se ve este, que esperemos que no sea un concepto, más sin embargo esperemos que llegue muy pronto. Y por otra parte, ya para rematar, la asistencia rápida se ha rediseñado, así se ve
finalmente, más sin embargo no se confirma si llegará en la próxima gran actualización. Así es que son las filtraciones que se nos muestran en pequeños clics ahí en el evento. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, te voy a estar dejando más información, enlaces extra ahí abajo en la descripción, y espero elaborar otro video con información que se me llegue a escapar, esto un poco más tarde. Así es que nada, hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.